¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a esta nueva emisión de Señal de Noticias, donde compartiremos algunos de los principales temas y títulos de Moreno y alrededores. Ya saben que nos pueden encontrar a través de internet en www.morenosotv.com. Bienvenidos. Ya está con nosotros, como es habitual en cada comienzo de semana, el profesor Raúl Isman, con su habitual columna de política internacional. Le damos la bienvenida, profesor. Buenas noches. Muy buenas noches, David. Muchas gracias por tu tradicional gentileza al recibir. Muy bien. ¿De qué tratará la columna de esta noche, profesor? Bien, un tema muy urgente, muy candente en la política internacional, que es la situación de Julian Assange. En el caso de lo que está ocurriendo con Julian Assange, siempre me viene a la memoria una frase del filósofo italiano Antonio Gramsci, que decía que historia y política son la misma cosa. Y ahora vamos a ver por qué digo esta referencia a Antonio Gramsci. La intención de crear una sociedad en paz es muy antigua, no hablemos de la Biblia, pero en términos concretos aparece en el siglo XVII, cuando el rey Enrique IV de Francia comisionó a su ministro conde de Sully para que elaborase un plan para evitar las guerras en Europa. No pasaba a ser una utopía, pero hay que señalar que de algún modo está preanunciando lo que fue varios siglos después la Unión Europea. Entre 1618 y 1648 fue una terrible guerra en Europa que fue la Guerra de los 30 años. Guerra peor que la Segunda Guerra Mundial, salvando las diferencias técnicas. Pero murió el 40% de la población europea y los vivos, al terminar la batalla, se comían a los muertos porque no había otra comida. Fue una guerra terrible. El resultado de esa guerra fue una paz, o varios tratados de paz que se conoció como Paz de Westfalia, que establecían algunos principios fundamentales del derecho. La soberanía de los estados nacionales, que todos los estados nacionales eran iguales y que ningún estado nacional podía ser invadido. Veamos entonces que las guerras que ocurrieron a continuación fueron en violación de esos principios del derecho y la filosofía del derecho que estaban expresados en Westfalia. El gran filósofo alemán Immanuel Kant escribió un libro inspirado en esos principios que se llamó Por la paz perpetua. Y el maestro de Bernardino Rivadavia, el filósofo y economista Jeremy Bentham, salió a decir que no había peor cosa que la diplomacia secreta. Acá tenemos las causas por las cuales el señor Julian Assange es perseguido por los Estados Unidos como telón de fondo, por Suecia y por Inglaterra. El señor Assange fue el creador de la página Wikileaks, que desde el año 2006 comenzó a blanquear documentos secretos de los estados. Y así tuvimos la ocasión de ver que Estados Unidos mandaba, sabemos que Estados Unidos ha invadido a otros estados nacionales, ha sido protagonista de las peores guerras de la segunda mitad del siglo XX y de las que van del siglo XXI. En la segunda mitad del siglo XX realizó una carnicería infame en Vietnam, de donde salió derrotado, y en lo que va del siglo XXI invadió Afganistán. Y fíjense que una de las funciones de la invasión en Afganistán, que formalmente era atrapar a Bin Laden, que se escapó en motoneta, es algo poco creíble, fue controlar las producciones de drogas. O sea, la principal producción que tiene Afganistán es la amapola, de la cual se extrae el opio. Invadió Irak, con lo cual produjo un desastre en esa sociedad, teóricamente para defenderla de un tirano oprobioso que tenía armas de destrucción masiva que nunca fueron encontradas, y es protagonista fundamental de lo que fue la invasión a Libia y lo que es ahora la invasión a Siria. Entonces, Wikileaks demostró con documentos que todo lo que dice Estados Unidos para justificar sus intervenciones es papel picado, y también mostraba cómo mandaban una acción con un helicóptero que teóricamente iba a buscar objetivos militares, masacraba población civil en Afganistán
o en Irak, y luego decían que eran daños colaterales, una especie de Piojo López de la política guerrera mundial. Recordemos que el Piojo López se perdía goles debajo del arco y se agarraba la cabeza, uy Dios, lo que hice. Bueno, Estados Unidos dice que son daños colaterales. Recordemos lo que decía Benjamin, no hay nada peor que la diplomacia secreta. Entonces, con los cables que son cientos de miles de páginas, es inabarcable todo lo que trata Wikileaks, se demostró que Estados Unidos es el principal impulsor de la democracia, de la diplomacia secreta. Entonces, si en lo que va del siglo XXI no hemos logrado realizar plenamente los objetivos de la paz de Westfalia, o sea, la paz, que exista vigencia del imperio del derecho internacional, que exista pleno respeto de la soberanía de los estados nacionales. Si ningún estado nacional no se mete en otro estado nacional, no pueden pelear. O sea, se evita la guerra. Estados Unidos es el principal culpable. Entonces, frente a eso, frente a este deschave que hizo la página Wikileaks, el presidente Obama dispuso un fiscal que investigase qué delitos podría haber cometido Assange, y hay acumulado cerca de 30 cargos que podrían conducirlo a la pena de muerte. Entonces, agarrándose de una denuncia de 2 chicas suecas que dicen haber sido violadas por Assange, cuando en realidad se trataría, bueno, uno no está en esos lugares para saber lo que ocurrió, ¿no? Pero se trataría de relaciones consentidas. En una se rompió el preservativo y no se lo quiso cambiar. En la otra relación tuvo una relación con preservativo y al segundo no se lo quiso poner, pero en ningún caso se demuestra nada parecido a una violación. O sea, uno lo ve a Sánchez flaquito, es muy difícil que pueda actuar violentamente sobre una mujer. Pero frente al hecho de que Suecia pide su extradición, Assange pidió, primero, que lo defienda el Estado australiano, porque es ciudadano australiano. Y el gobierno australiano se hizo el distraído, entre otras cosas, porque tiene un acuerdo con Estados Unidos para tener una base militar en el norte del territorio australiano, desde el cual se puede amenazar China. Luego pidió que Suecia se comprometiera a no extraditarlo a Estados Unidos, e Inglaterra también le pidió eso, para el caso que accediese a la extradición. Inglaterra se hizo la tonta. Entonces dijo, si nosotros lo mandamos a Suecia, si en Suecia deciden hacer otra cosa, no podemos hacer nada. Assange, frente a lo que era una evidente maniobra para terminar en Estados Unidos, se asiló en la Embajada de Ecuador en Londres. Y frente a esa situación, Inglaterra presentó sus peores uñas, sus peores mañas. Dijo que podía inclusive tomar por la fuerza al prisionero, en clara violación del derecho internacional, que es la circunstancia de que una embajada es territorio soberano del país propietario de la embajada. Es como que mandan un ejército o una tropa policial al propio territorio ecuatoriano. Como el mundo ha cambiado, inmediatamente se reunió el ALBA, los cancilleres del ALBA, que son la zona más cercana a Venezuela, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Nicaragua y Barbados, que es una isla del Caribe, y se manifestaron solidarios con el presidente Correa y con Ecuador. Pero también la UNASUR en pleno. Solo la OEA se va a reunir el próximo fin de semana, pero ahí la presencia de Estados Unidos descuenta que no va a salir algo por unanimidad en respeto del derecho y de los justos derechos del Estado ecuatoriano, en función de una garantía fundamental del derecho internacional, como es el derecho de asilo. Yo recuerdo un solo caso en que no fue respetada la inviolabilidad de una embajada, que fue en 1951, durante la mal llamada Revolución Libertadora. Fue violada una embajada y fueron secuestrados
2 o 3 militantes peronistas que allí se aselaban. Y la reacción fue inmediata y los tuvieron que devolver. Aún la dictadura respetaba el derecho de asilo y toda persona que estaba en una embajada tenía en principio un salvoconducto, y el único ejemplo que no fue exactamente así fue el del expresidente Héctor Cámpora, que fue mantenido en la Embajada de México durante 4 años y luego con un cáncer avanzado recién se le concedió el derecho de irse a México, donde falleció muy poco después. Entonces acá tenemos expuesto todo lo que ha ocurrido desde el siglo XVII. La pretensión de los pueblos de vivir en paz que coagulan un conjunto de normas del derecho internacional sin el respeto de las cuales no es posible una convivencia en paz por parte de todos los pueblos. Y los imperios de turno son los que la pisotean. Nos llevaría todo un programa a hablar de todo lo que ha ocurrido entre los siglos XVII, XVIII, XIX y XX en contra de la paz mundial. Así que creo que con esto queda más o menos bien planteada la cuestión, y es deseable que no se produzca la invasión de la embajada ecuatoriana, y como dijo ayer el presidente Correa, si invaden nuestra embajada, les van a invadir las embajadas de Estados Unidos y de Gran Bretaña en todo el mundo, porque está sentando un precedente. Sin dudas. Muy bien, ¿algo más para agregar, profesor? Un comentario y después las secciones habituales. Está en una situación muy álgida la situación de Siria. Se está esperando de un momento a otro, tal vez este mes, tal vez el próximo. El último ejemplo es octubre, en que haya un ataque a Irán para, en el caso de los Estados Unidos, activar la economía en función de las elecciones del mes de noviembre. De paso, anticipo que para la semana que viene mi columna va a ser un informe sobre la situación en los Estados Unidos. Si se produce el ataque a Irán, es muy probable que se haga de noche en Israel, porque Irán va a lanzar tantos misiles sobre el territorio israelí que a las 12 del mediodía va a parecer de noche, por el humo que se van a desplegar. Y de ahí se desatan fuerzas que pueden desembocar en cualquier cosa. El mundo está al borde de estar sobre la navaja con esta situación que está ocurriendo en Siria, que hemos hablado en varias columnas anteriormente, y si hay un hecho en la semana que viene o la siguiente, volveremos a tocar. Y bueno, entonces, en la sección que tiene que ver con lo que no sale en ningún medio, el año pasado se nos mostró el supuesto triunfo de la libertad, que era el triunfo del Comité Nacional de Transición en Siria, y la posterior muerte en un asesinato sin más de Mohammad al-Gaddafi. Hoy la situación en Libia no sale en ningún medio, pero es una guerra de todos contra todos. Por un lado, las tribus que participaron del Comité Nacional de Transición en Siria se están peleando entre ellas, y por otro lado crece una resistencia gadafista que tiene posiciones muy importantes en el oeste del país y en la propia ciudad de Trípoli. Entonces, de hecho se ha logrado el triunfo de lo que quería Estados Unidos, desestructurar un Estado nacional independiente. Otra vez volvemos a lo de Westfalia. Para que haya paz tiene que haber respeto de un Estado sobre el otro, y Estados Unidos y la OTAN buscaron destruir al Estado Nacional Sirio. La libertad les importa 3 pepinos. Y ahora entonces pasamos a los alpargatazos. El alpargatazo internacional es para la primer ministro de Alemania, canciller Angela Merkel, que dijo que la condena a las integrantes del grupo de punk rock ruso Pussy Riot o Riot, 3 chicas que rompieron en una iglesia en Moscú, encapuchadas y cantando una especie de salmo pagámonos contra Putin, un hecho revulsivo propio de la juventud rock and rollera, un hecho transgresor y que recibió una pena de 2 años, va contra la legalidad y los valores europeos. Yo no voy a defender la condena, soy partidario de la máxima libertad de expresión,
pero que no se agarren de esta condena que es criticable para ocultar que Alemania ha sumido al pueblo griego en la peor miseria, que Alemania ha presionado para que el pueblo español esté sometido a un ataque económico sin piedad. O sea, si los valores europeos son los que practica Alemania, estamos realmente en el horno. Y el alpargatazo nacional no podía ser para otro que Mauricio Macri. La semana pasada sacó un 0800 para denunciar la intromisión política de sectores afines al gobierno nacional en las escuelas. O sea, inmediatamente lo sacó. El problema que se encontró con que hubo muchas denuncias sobre la actividad del PRO, y uno puede ver en televisión, en YouTube, cómo el PRO va a las escuelas con el color amarillo, o sea que ellos les molesta la actividad política de otras fuerzas y practican la actividad propia en las escuelas. Sacaron inmediatamente ese 0800 y hace 2 años que no hay gas en el Borda. O sea, no tuvieron la misma celeridad para resolver el problema de los enfermos del Borda. Claro, son locos y la mayoría de los votantes PROTI, si tienen un enfermo psiquiátrico en la familia, van a un hospital privado. O sea que eso nos demuestra una gestión que cae dentro de los límites de lo cómico. Macri salió a decirlo otra vez que el acta del traspaso de los subtes de la capital fue un hecho simbólico. Ahora, el 150% que le puso a la tarifa no fue simbólico, lo pagamos todos los que viajamos en subte. Ojalá fuera 1,50, 2,50 simbólico y sigamos pagando 1,10 como pagamos antes. Pero no fue simbólico el aumento. Realmente nos toma por todo. Muy bien, profesor, como siempre, muy completo. ¿Algo más para agregar? No, me despido hasta la semana que viene, volviendo la semana que viene en el día lunes. Y bueno, ya que me incitás a hacer un breve comentario más, ruego, no sé si a las comisiones nacionales de transporte, a la línea 203 o al Altísimo, que el 203, que yo vuelvo a venir desde San Miguel porque empiezan las clases en la universidad, tenga servicios un poco más frecuentes y en consecuencia los viajeros que venimos a las 7 de la tarde hacia Moreno estemos un poquito más cómodos. Muy bien, profesor, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y será hasta la semana que viene.